Tablero Mundial. El poder en juego. Tablero mundial. China versus Estados Unidos. La guerra que no necesita dispararse. La pelea por mandar el siglo. Aquí no analizamos noticias, analizamos poder, estrategia y consecuencias. Bienvenidos a Tablero Mundial. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal El Informante Chile en YouTube, activar la campana y acompañarnos en este espacio donde analizamos geopolítica, defensa y estrategia con profundidad. Hoy vamos a entrar en el conflicto central del siglo XXI, la disputa entre China y Estados Unidos. Pero no estamos hablando solo de una guerra militar, estamos hablando de un puerto, de un chips, rutas, cadenas de suministro, tecnología, influencia política y control del tiempo estratégico. Porque esta es una pelea que no necesita empezar con un disparo para cambiar el mundo. Me acompañan Alejandro Priscott y José Miguel Pizarro. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Ya estamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La pregunta madre que nos tenemos que hacer es, ¿China y Estados Unidos ya están en guerra o hay otros medios por los que ellos están peleando hoy, Alejandro? Buena pregunta. No, o sea, indudablemente guerra no, pero ya se ven algunas operaciones, siempre digo yo, de configuración. Uno lo puede ver, hay dos hegemones claros, hay dos polos, hay una disputa por recursos, hay un país que crece o crecía hasta poco, hace un 10% que tenía China en un momento. Muchos dicen que están un poco abultados esos números. Estados Unidos, que estuvo por gobiernos demócratas, hoy en día tiene gobiernos republicanos, más preocupados del tema global. Entonces, indudablemente hay operaciones de configuración. Todo lo que está pasando en Irán, todo lo que pasó en Venezuela, lo que va a pasar en Cuba, tiene efectos en este tablero mundial de esta disputa más que militar, por ahora, es más de tipo económica entre estas dos, o potencia y potencia emergente. José Miguel, ¿China y Estados Unidos ya están en guerra, solo que por otros medios? No, están en un conflicto de carácter global, pero no es un conflicto bélico. Tampoco es un conflicto directo. La gente, sobre todo acá en América Latina, no entiende que China no quiere dominio global. Eso es una mentira, es una falsedad que se ocupa con temas de propaganda. China solamente quiere, al igual que Estados Unidos, en esta nueva época, quiere solamente dominar su núcleo central, que es la primera cadena de isla, o como dicen en inglés, the first island chain, que va desde las Islas Kuriles, desde el principio de Japón, hasta el estrecho de Malaca. Esos son decenas de miles y miles de kilómetros. Eh, y que está básicamente atrapada. Si tú te paras en cualquier playa de China, tú no puedes ver el horizonte sin que esté interrumpido por tierra. Islas de Japón, Corea del Sur, las Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, y que al mismo tiempo tienen 7 marinas muy avanzadas, muy modernas, de buen tonelaje, con buen armamento, que no le permiten a la Marina china operar con libertad y proyectarse hacia el Pacífico, proyectarse hacia el mar de China, que básicamente es un reclamo que ellos tienen, pero es un mar que no existe porque le pertenece a todas estas islas. Es como que Chile, exactamente igual, tuviera 7 países y 7 islas gigantescas frente a todas las costas chilenas, desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, nuestra flota siempre va a tener que estar diseñada para ser una flota de guardia costera. No es no es una armada de lo que se llama un Blue Water Navy. No es una armada de proyección profunda. Y eso lo vamos a ver más adelante en el diseño de su fuerza, que ellos tienen 841 barcos, y como lo decía en otro programa, la mayoría de sus barcos caben acá en el comedor de mi casa. Son todos pequeños, no tienen, son muy livianos, pero eso lo vamos a ver más adelante. En resumen,
Estados Unidos y China no están en guerra, están en un conflicto de carácter económico planetario. Gracias, José Miguel. Partamos entonces por lo esencial. ¿Qué está en juego de verdad en esta rivalidad? En el primer bloque veremos poder, hegemonía y control del siglo. ¿China busca reemplazar a Estados Unidos o impedir que siga dominando solo? José Miguel, ¿este es una rivalidad clásica entre potencias o algo distinto? Estamos viviendo, y por eso hay que recordarle a la gente, que nunca hay que mirar a la historia como si la historia se hubiese congelado, que es una cosa, una tendencia muy fuerte en la raza, en la cultura latinoamericana, que nos cuesta mucho tener imaginación, tener iniciativa, y por lo tanto cada vez que ocurren eventos nos cuesta muchísimo entenderlos porque lo comparamos con el presente, que también nos complica, pero nos sentimos siempre seguros, sobre todo los militares, de ver lo que está ocurriendo comparado con el pasado, pero desde una visión de que lo que está ocurriendo no debería ocurrir porque todo debería ser como en el pasado. Por eso es que los militares chilenos, perdón, o los militares latinoamericanos, cuando tú les pides que hagan un análisis estratégico, una proyección, se rompen, se quiebran, se confunden. Lo que está ocurriendo ahora es algo nuevo, es el siglo XXI, con una cantidad de eventos que nunca, si lo preguntabas hace 10 años atrás, eran impensables. Un Estados Unidos que bombardea países, que invade, que ataca, un presidente americano que amenaza con un genocidio de 90 millones de seres humanos. Eh, es una locura, pero esto acaba de ocurrir. Ergo, tenemos que acostumbrarnos a ver una nueva realidad. Desde el punto de vista de lo que es Estados Unidos y su relación con China, China se siente amenazada porque China solamente quiere el dominio de su mar territorial para garantizar su comercio naval y su poder económico. A China no le interesa Estados Unidos. China no quiere entrar a Nueva York ni invadir Miami. A China económicamente no le interesa al final del día, no le interesa el mercado norteamericano, no le interesa el mercado europeo y mucho menos América Latina. Lo hace para joder en términos muy sencillos. Eh, Eso es un cuento norteamericano para afectar a China y pintarla como el monstruo que nos conviene. La Marina China es una marina, y hay que considerarlo, hay que repetirlo una y otra vez, por la percepción errónea que tenemos los militares latinoamericanos. La Marina China es nueva, la crearon hace 5 minutos. Está mal diseñada, es una marina extraordinariamente incompetente. Eh, es una marina que tiene 841 buques, pero el 80% de sus buques son buques pequeños de guardia costera, son buques, en su inmensa mayoría son corbetas, casi no tiene fragatas, prácticamente no tiene destructores pesados, ergo no tiene buques de mar profundo. Eh, es básicamente una armada, y con esto termino, con una orientación de guardia costera, con muy poco alcance, armamento muy liviano. Y cuando lo pesamos, vemos el tonelaje de estos 841 buques, ellos no llegan a los 2 millones de toneladas en estos 841 buques, versus 4.5 millones de toneladas de la Armada de los Estados Unidos con apenas 291 buques de guerra y 11 portaaviones. Eh, lo otro que tenemos que siempre tener presente es que los oficiales de la Marina China son entrenados en dictadura, una dictadura comunista, marxista, leninista. Y todos sabemos perfectamente que la iniciativa en una dictadura es castigada, está prohibida, generalmente castigada con cárcel o la ejecución. Por lo tanto, la iniciativa, al estar castigada, son oficiales sin experiencia, sin la capacidad de reaccionar en una guerra moderna, desplegando imaginación, iniciativa ofensiva. Ellos, frente a un combate, no van a desarrollar ningún tipo de acción ofensiva sin la autorización de su líder supremo. Y esto en estos tipos de dictadura tú los ves y es muy fácil derrotarlos. Entonces, finalmente tenemos que mirar los hechos, no los discursos. La Marina China fue creada hace 16 años, es un bebé, eh, versus 105 años de la Marina norteamericana,
105 años no solamente de buques, que tiene ya 250 años, solamente 100 años o 105 años de manejo de portaaviones, aviación naval, cientos de submarinos operando en el planeta Tierra, no en un pasillo y no en un charco. Eh, y por último, consideremos, la gente se confunde cuando dice que China tiene 3 portaaviones. Eso al final del día, en términos de combate, no es verdad. China tiene 3 portaaviones, que es el Liaoning, que fue un portaaviones de la Unión Soviética construido en los años 60. Ese es el portaaviones que tiene, el primer portaaviones que recibe China en los años 2001, 2002, 2003. Pero ese portaaviones había sido dado de baja por la Unión Soviética y se ocupaba en el puerto norte de, no recuerdo el nombre, un nombre ruso, y se convirtió en un casino. Y era un casino para hacer fiestas. China va y lo compra. China lo lleva a China, lo copia y hace el portaaviones, su primer portaaviones, que es una copia, que se llama el Shandong, pero el Shandong es una copia del portaaviones que era un casino. Ese es su segundo portaaviones. Y el único portaaviones moderno, que es el Fujian, que lo fabricaron hace 5 minutos, que tiene este sistema avanzado que se distingue por su sistema de lanzamiento electromagnético, pero es de propulsión convencional, no es de propulsión nuclear. ¿Qué significa esto? Corto alcance. En resumen, es una marina que tiene una tecnología muy nueva, ergo no lo saben ocupar en combate. Su doctrina naval la inventaron hace 10 minutos, no tienen experiencia planetaria para desplegar fuerzas, grupos de tareas, no tienen idea, no tienen fuerzas expedicionarias y su experiencia de combate es literalmente cero. Gracias, José Miguel. Alejandro, en este bloque, ¿China avanza por choque directo o por erosión progresiva? Voy a contestarte la pregunta, pero creo que estaba analizando y hay que analizar la génesis. O sea, China es un país milenario, indudablemente. Recordemos, hay series ahí donde sale la invasión mongola a China, que fue muy brutal, digamos, como... Y toda la gran muralla china se crea para detener el avance mongol, digamos. Claro. Y la gran cultura china, las artes marciales, ¿no? China es una maravilla, digamos, culturalmente. Ahora, los bemoles. Si vamos analizando la línea del tiempo, cómo fue evolucionando, recordemos, previo a la Segunda Guerra Mundial, en la República Manchukuo, cuando fueron invadidos por los japoneses, que también fue una invasión muy brutal contra los chinos. Y China siempre se ha sentido un país pobre, un país muy agrario, muy rudimentario. Y después hubo varias potencias que tomaron posesión de ciertos sectores China y abusaron, sacaron recursos en la época colonialista. La última fue los ingleses, digamos, está esta guerra del opio, cómo infectaron de opio a los chinos que estaban drogados, ¿no es cierto?, trabajando prácticamente como esclavos para esta superpotencia hasta que los chinos logran cohesionarse, les cuesta muchos años y no tenían un poder militar fuerte. Hasta que salen los ingleses, ¿no es cierto?, empieza la revolución de Mao, Mao logra juntar a esto y empieza estas grandes caminar con esta república agraria y va juntando fuerza. China entra a ser el adalid de los comunistas, el ideario comunista, y sin embargo empieza la revolución desde los 70 en adelante, donde ya China empieza a ser si queremos, como es divertido, pero de repente está el tema del cable que se mismo hace poco, a lo mejor hubo coimas de los chinos que pagaron. O sea, si uno quiere estudiar qué es una oligarquía económica, China. China y sus empresas públicas privadas, que se regulan por el Estado. Finalmente son todas privadas, entre comillas, con sus fondos, pero ha sido un avalí también del capitalismo. Llegó un momento a crecer más del 10% su economía. Entonces, eso le ha permitido a una industrialización, un crecimiento China, y ahí viene lo que estamos hablando con José Miguel, el tema de la preocupación por el tema militar. Entonces China empieza a fabricar tanques, China empieza a fabricar sus aviones, claro, no sé, de repente son de mala calidad, pero 20 años atrás nos burlamos de los autos Kia en Chile, perdón, Hyundai. Hoy en día los autos coreanos son una potencia de vehículo. Claro. En 20 años más los autos chinos, y si no antes, van a ser unos autos con tecnología bastante, el know-how lo van a ir mejorando. Entonces,
Lo mismo pasa con los aviones que están desarrollando, los portaaviones, los vehículos, los tanques, hacen muchas cosas. Entonces, habiendo tenido clases con chinos, ellos nos dicen, pues, o sea, China fue abusado, a China nos metieron el opio, a China nos sacaron todo nuestro, o sea, abusaron de nuestra ignorancia y nuestra pobreza del pueblo. Eso no va a volver a ocurrir. Entonces China tiene un nacionalismo nuevo y uno lo ve en las presentaciones, uno lo ha visto en las participaciones en las Olimpiadas. El soft power chino cambió totalmente. Totalmente. China tiene vehículos de lujo hoy en día, está sacando lo mismo, está, como decía José Miguel, lo explico en detalle, pero que tiene sacado un portaaviones no nuclear, pero moderno, que fabrique sus propios aviones. Hay un avión invisible, el J-37, uno que es chino. Entonces, de a poco los chinos han ido sacando este tema y efectivamente tienen una hegemonía que quieren tener la primera en el Asia-Pacífico, ser los líderes del Asia-Pacífico, pero también han tenido una incidencia en otros países y en otros continentes. Pero más de lo que han hecho en América Latina en algunos países, podemos hablar de la base Neuquén, cómo entraron los chinos, se la tomaron, la quisieron sacar y amenazaron con poner 1 millón de chinos al día siguiente. La inversión más grande que está haciendo China, estratégica y que nadie la ve, está en África. El principal inversor en África que ha comprado voluntades, corrupción, países, puertos, instalaciones estratégicas, es China. Mira qué interesante. El otro día estaba leyendo qué significaba China. ¿Ustedes saben? ¿No? ¿No? País central. Y estaba leyendo, esto viene de Chongguo, que debía llamarse así China. Algunos dicen que China el nombre viene del sánscrito, del persa, que deriva del persa, que lo descubrieron los portugueses, que viene de la dinastía Qin, el Qin, viene de la dinastía Qin. Pero a mí me hizo mucha resonancia esto del Chongguo, que era el país central. Y ellos quieren recuperar hoy día, hacer ese país central que viene de sus ancestros, de mucho antes de 1516, cuando hay datos de que viene ese nombre China en portugués. Y yo tampoco sabía que gran parte de China fueron que colonizaron Japón. Eh, Todos pensaban que es como otra raza y gran parte vienen de los chinos. Parece algo lógico, pero bueno, no se ha estudiado bastante eso. Pero me llamó mucho la atención esto del Chungguo, que es el país central. O sea, ellos quieren volver a ser ese país central y están algunas declaraciones cuando cumplen tantos años de su imperio. Bien. Había otra pregunta que había quedado ahí, Alejandro, que tiene que ver con lo que tú estabas hablando. Si esta pelea es militar, económica o sistémica. O sea, hoy en día China tiene una desventaja militar con Estados Unidos, como bien lo explicó José Miguel, hay un gap gigante en experiencia de combate, tecnología, la máquina militar más poderosa del mundo es Estados Unidos, y lo va a seguir siendo por lo menos unos 20, si no 50 años más. Entonces China no tiene cómo disputar en esa parte, no tiene experiencia, uno ve, sin embargo, los desfiles militares de ellos son impecables, batallones, parecen robots los soldados de su disciplina, y grandes cantidades militares, pero no están en esas condiciones. Entonces creo que hoy en día, volvemos a lo mismo, hay una batalla que es operaciones de configuración. ¿Dónde me hago fuerte? ¿En qué mercados voy a explorar? Entonces China ha sido muy activo en eso. Hablamos en un programa anterior, Estados Unidos recuperó el canal de Panamá y fuerte el canal de Panamá. Bueno, China en algún momento invirtió mucho y quiso hacer un canal paralelo que es el canal de Nicaragua. Con un gobierno comunista, entraron ahí con Ortega, tenían el canal, hicieron sondeo, finalmente fracasó la iniciativa, pero la idea era disputarle a Estados Unidos el canal de Panamá. Entonces siempre están buscando ellos dónde, hablamos también del puerto peruano, cómo ellos lograron la concesión, se hicieron del puerto peruano y hoy en día Perú no puede controlar el puerto porque se regula por las regulaciones chinas. Y tienen un tremendo problema, un tremendo puerto maravilloso, y así hay varios países que tienen puertos. Hay una base militar con un puerto tremendo, no recuerdo en qué país de África, y China ha logrado instalar ciertas bases navales también, la base Neuquén. Mucho de la mentira hasta que hubo una InfoOps, una operación de información, está el plan Andinia, y lo siguen tirando, que hay un plan Andinia, que los israelíes se quieren tomar la Patagonia, y uno va y no hay ningún asentamiento y nadie se ha llevado un litro de agua. Israel vende agua a los países árabes. Es una mentira, y una mentira burda. ¿Pero quién la propagó y dónde se salió más? Los chinos. Po. ¿Y para qué los chinos hacen eso? ¿Son antisemitas? No. Lo hicieron porque sí, con esta operación de información, en silencio colocaron una base
en Neuquén, al lado de la frontera chilena, una base militar con antenas donde se conectan, donde hace poco lanzaron esos globos sonda que sobrevolaron Estados Unidos haciendo espionaje cerca de la estratosfera. Entonces nadie los veía pasar los globos hasta que Estados Unidos los derribó, los detectó y pasaban espiando. Eran unos satélites de bajo costo, estos globos sonda transparentes gigantes con sistemas de observación y de escucha. Bueno, hay una base que tenemos en Neuquén al lado. Entonces, cuando el presidente Macri dijo, no, pues yo esto lo bajaron los Kirchner, esta base a mí no me consta, no cumple las regulaciones y no tiene, es ad eternum, no tiene fecha de expiración este contrato, así que lo vamos a revisar. Y ahí los chinos le dijeron, o lo deja como está, o mañana llevo 1 millón de chinos a mi base. Y ahí está la base. Y nadie la ha logrado sacar, y a Estados Unidos le molesta. La comandante del Comando Sur lo ha dicho varias veces, y Estados Unidos ahora quiere colocar cerca también de Neuquén, en el sector de la costa, una base naval norteamericana. Entonces, pues digo, esto es un juego de ajedrez donde cada uno va colocando sus piezas más o menos en los mismos lugares. Pero donde tiene iniciativa, indudablemente, lo que acaba de explicar China es en África. Que nunca hablamos de África. Ya vamos a Exacto. tener que ir a África. Bien, aquí no parece discutirse solo quién tiene más armamento, parece discutirse quién define las reglas, los estándares, las rutas, los mercados y la capacidad de presión global. José Miguel, ¿Estados Unidos hoy contiene a China o reacciona frente a China? Estados Unidos, en estos momentos, por la gran cantidad de frentes que tiene abiertos, solo trata de contener a China. Pero a China de verdad no le interesa el conflicto directo, y eso lo demuestra con su diseño de fuerzas. No tiene fuerzas de ataque, no tiene fuerzas expedicionarias. ¿Cuándo fue la última vez que he visto un portaaviones chino en África? Un portaaviones chino en América Latina, visitando el puerto del Callao, Valparaíso, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, África, Europa, Australia. No tienen ninguna presencia expedicionaria. Ellos se mueven en ese charquito de agua, en ese corredor. Entonces a China, que como te digo, no tienen un interés en un dominio global. Ellos solamente quieren dominar su núcleo central, que es la primera cadena de islas. La primera cadena de islas, desde las Islas Kuriles, en el norte de Japón, hasta el estrecho de Malaca, que es el equivalente al estrecho de Hormuz para ellos. Recordemos que China depende del 80%, 82% de energía externa, gas, petróleo, alimentos. Y esto lo convierte a este gigante chino en una nación sumamente frágil. Es un ejército con pies de barro y lo hace vulnerable. Y esa vulnerabilidad hace que los Estados Unidos, con un dedo pequeño, pueda subir, bajar, manipular a China como quiera, en donde quiera y cuando quiera. Entonces, con el tema del bloqueo de Malaca, que no me quiero explayar demasiado en detalle, el bloqueo de Malaca entra prácticamente el 70% del comercio naval chino. Bloquearlo a Estados Unidos le tomaría 2 corbetas, una fragata y un submarino, y queda bloqueada toda China. O sea, no puede recibir buques, no puede recibir agua, alimentos, gas, petróleo, etc. Entonces a China en este minuto lo que le interesa es llevar el baile en paz. No quiere guerra con los Estados Unidos. Lo que ellos quieren, insisto una y otra vez, es a través del poder militar, sobre la base de sus fuerzas navales regionales, tener y asentar lo que se llama el equivalente a la Fortaleza de América, la Fortaleza de China. Y tal como lo dijo Mauricio, el nombre de China es un país centralizado. Por la historia de China, que en el fondo China no es un país, son 3 etnias que se mantienen juntas gracias a una dictadura militar. El dominio regional es el objetivo. ¿Y eso cómo lo ves tú? Para que no quede en el discurso político, en la propaganda. ¿Lo ves como? En el diseño de fuerzas. ¿Tienes fuerzas de invasión? No. ¿Tienes fuerzas de despliegue rápido con proyección estratégica? ¿Qué es lo que es proyección estratégica? Todo lo que sea superior a los 2.000 kilómetros. No tiene nada, ni sus portaaviones. Su portaavión, al ser no de energía nuclear, solo le permite ir 2.000 kilómetros o 2.000 millas náuticas, que son 3.200 kilómetros, hacia la profundidad. Ahí llega y se debe devolver.
porque queda vulnerable después de los 2.000 kilómetros o de los 2.000 millas náuticas. Segundo, lo que sí quiere China, para finalizar este discurso y apretar el concepto que estoy tratando de dar, la guerra con Taiwán es inevitable. China sí tiene un diseño de fuerza que es de corto aliento, es de corta proyección. China, de una u otra manera, va a invadir Taiwán. Eso es inevitable y en eso pongo todo mi dinero. No es una apuesta, sino que es una proyección basada en el sentido común, en la lógica. Ahí lo vamos a analizar más adelante, el por qué, el cuándo, el timing. Es muy sencillo. Y por último, ¿por qué quieres tanto? ¿Por qué el desespero de este control naval de las rutas comerciales? Es sencillo, lo que quieren hacer ellos es garantizar en su zona de influencia, garantizar el comercio con estos países, estos 7 naciones que rodean a China. Es más que suficiente para que ellos fabriquen, ganen dinero, alimenten a su. Se supone que China tiene 1.2 billones de personas, lo dudamos muchísimo. Recordemos que China es una dictadura. Toda la información va filtrada por el Partido Central Comunista. Y si cualquier información es negativa, se manipula a través de la propaganda. Al garantizar su comercio, puede recibir petróleo, recibir recursos, fabricar y vender en su zona de influencia. China lo que está tratando de hacer es imitar el concepto de la fortaleza América, que es la que se está creando en estos momentos en el núcleo norteamericano, Canadá, Centroamérica, el Caribe, Jamaica y las costas de Colombia y Venezuela. Esa es la fortaleza América y lo que vamos a ver durante los próximos 3 años. Lo que China está haciendo, llevando el baile en paz, al no influir y no chocar con Fortaleza América, están fabricando y creando la Fortaleza China. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, la pelea no es solo por territorio, es por hegemonía, por influencia y por capacidad de definir el siglo. Pasemos ahora a los instrumentos reales de esta pelea: puertos, chips y cadenas de suministro. ¿Dónde se está peleando de verdad esta guerra que no necesita dispararse? Alejandro, ¿hoy pesa más un puerto que una base militar? Indudablemente. Ahora hay algunas dualidades y todo. Otro, a ver, si vemos la geopolítica china, como bien explicó José Miguel, está apuntada hacia el Asia-Pacífico, hacia el mar de China, pero China también ha hecho acciones. O sea, tiene una marina de aguas verdes, como dicen, no de aguas azules, pero ¿qué ha hecho los chinos? Por ejemplo, todas esas islas que tienen unos islotes muy pequeños, artificialmente los agrandaron y han creado islas artificiales. Uno busca en internet y sale las islas artificiales que creó China para extender su mar territorial y tener un dominio territorial, de acuerdo a la Convemar, de esos sectores. Indudablemente tiene una pulga en el oído que es, ¿cómo se llama? Taiwán, que bien explicó José Miguel, que lo tienen que resolver. Esa es una área de influencia que tiene China importante. Hay otra área importante que tiene China, que es el Belt and Road Initiative. Yo escribí un paper académico de este tema en el magíster de Relaciones Internacionales, justamente, que es la ruta de la seda. China tiene el interés, y por eso también se mete en el Medio Oriente, de salir por la ruta de la seda a la inversa, o sea, desde China llegar hacia el Mediterráneo. Y ahí lo que tú respondes a tu pregunta, estábamos hablando de los puertos. China en un momento negoció con Israel, en el puerto Haifa iba a ser el puerto más moderno del mundo, robotizado completo, y se lo pagaba Israel completo. Israel firmó un preacuerdo, Netanyahu iba a inaugurar que era el más moderno del mundo de los puertos, y tuvo un problema que llegó a Estados Unidos, lo llamó y le dijo: ese acuerdo no se va a hacer porque mi flota jamás en la vida va a recalar en un puerto administrado por los chinos. Y eso le creó un tremendo problema a China, porque en el fondo, ¿dónde va a construir el puerto que le permite salir al Mediterráneo? Para que se dé la ruta de la seda y puedan llegar, ¿no es cierto?, directamente a Europa. Y eso nos demuestra también, eso incluye trenes bala, incluye oleoductos, gasoductos, o sea, todo no solo un camino, digamos, es un camino, una ruta comercial, un corredor bioceánico en el fondo. Por ponerle un nombre, porque en el fondo viene de China hacia el Mediterráneo. Entonces ahí está el interés comercial de China. Por eso, porque China tiene negocios con Irán, o qué sé yo, porque es parte de la ruta de la seda. Mira. Ahora,
También te dice de ese tema, tenemos dos datos. Po. El puerto Haifa, que no fue hecho por los chinos. El puerto de Perú, Callao, que sí está operado por los chinos, con los problemas que ello conlleva. Y la flota norteamericana no va a recalar nunca un buque norteamericano en un puesto operado por los chinos, porque ellos estiman que ellos hacen espionaje con sistemas electrónicos y robóticos en cada puerto que ellos están administrando, sea civil o militar. Y es lo mismo que el cable. Lamentablemente, como todo es estatal, y como bien explicó José Miguel, no hay que olvidar que China, por muy mercantil que parezca, es una dictadura. El servicio secreto chino tiene derecho y acceso a acceder a todos estos sistemas, sean públicos o privados, para ellos no tienen diferencia. Por lo tanto, los norteamericanos no se fían, y también todos los países occidentales, de lo que ocurre y el espionaje que pueden ocurrir en ese tipo de instalaciones. Y eso correrá también para los aeropuertos. Y veamos también el tema de las eléctricas, que tenemos en Chile, varias eléctricas de propiedad de China. Sí. Eso es lo que te puedo señalar. José Miguel, ¿los chips son el petróleo del siglo XXI? No. Los chips obviamente, son absolutamente importantes y absolutamente vitales para asegurar la electrónica moderna, los carros, incluso hasta los refrigeradores. Recordemos que hay 3 niveles de chips. El ultra avanzado, espacio, inteligencia artificial. El mediano, vehículos eléctricos. Y los básicos, mi reloj, el refrigerador, el microondas. La ausencia de chips no es algo vital para la sobrevivencia de la vida en la Tierra. Pero los chips, como el sentido común lo indica, no se puede comparar con la necesidad que tiene la raza humana por petróleo. Los chips no dan calor, los chips no producen energía que nos permita comer, los chips no dan alimentos, los chips no mueven camiones con agua, con víveres, eso lo hace un camión con petróleo y un conductor y un ser humano que va a manejar ese camión por las montañas de Brasil, por los puertos del Callao y le va a llevar de Chile a Punta Arenas los alimentos vitales en zonas donde no hay alimentos, donde no hay recursos. Los chips jamás van a entregar víveres, luz, gas, fertilizantes, plátanos, tomates, pan. Entonces, el petróleo es absolutamente, si lo tenemos que comparar, el petróleo es absolutamente vital. Pero, como les digo, la falta de petróleo acabaría literalmente con la mitad de la población humana en más o menos 24 meses, porque es lo que nos demoraríamos en acabar con el carbón, con los árboles, con la madera. El tema de la desaparición de los chips, sin duda alguna, va a causar tremendos problemas. Pero los norteamericanos ya lo han visto. Llevamos 11 años viendo la inevitable desaparición temporal de los chips de alta rendimiento, que están en su gran mayoría, 90, que es un absurdo, en un 91% en la isla de Taiwán. Por lo tanto, esto se da de la mano, que lo vamos a ver más adelante, el por qué esta inevitabilidad del ataque chino a Taiwán. Va a ser, curiosamente, no es lo que están diciendo en Estados Unidos, que nos conviene asustar al mundo. Esta invasión china va a ser una invasión inteligente, tal como lo dice Alejandro. Los servicios de inteligencia chinos en ciertas áreas son muy buenos. ¿Por qué el servicio de inteligencia de la Alemania comunista era el Stasi? ¿Por qué era tan bueno? Porque eran alemanes, que parecían alemanes, que hablaban alemán, que tenían apellidos alemanes, y se infiltraban en la Alemania federal y era como un pez en el agua. Nadie los podía reconocer, se vestían como alemanes occidentales. Ergo, eso permitió que el Stasi tuviera la mejor inteligencia sobre la faz de la Tierra durante la Guerra Fría. En el caso de la inteligencia china, ellos son iguales físicamente, la misma comida, la misma religión, las mismas tradiciones. Es muy fácil para los chinos ingresar a través de vuelos comerciales, turismo, a Taiwán, donde tienen redes absolutamente espectaculares de inteligencia, pero lo más importante, influencia. Y eso lo podemos ver, muy brevemente el ejemplo, hace 5 días atrás, la líder
de la oposición al gobierno de Taiwán fue y se reunió cara a cara con Xi Jinping y le dijo, nosotros en Taiwán no vamos a pelear, queremos la unión, queremos que ustedes vengan y pacíficamente seamos anexados. Por lo tanto, y con esto termino, el sistema, el diseño de la invasión, por eso es que es inevitable que lo van a hacer, es una invasión inteligente. Van a haber bombardeos, va a haber desembarco de infantería marina, van a haber misiles, pero el 90% va a ser la destrucción de bases militares, puertos, buques, aviones, instalaciones de combate, etcétera. No se puede destruir todo, porque al invadir tú no puedes hacer lo que estamos viendo en Irán, que la población que podría estar absolutamente a favor de la anexión. Cuando tú ves volar a tu esposa en pedazos, a tus hijas quemadas vivas, la verdad, esta unión con China ya no va. Y tomas el fusil y combates hasta las últimas consecuencias porque ya no tienes nada que perder. Eso es lo que quiere evitar China. Una invasión extrema, violenta, asesina, genocida. Ergo, la invasión va a ser inteligente, pero no destruirlo todo, porque al final el objetivo estratégico chino no es caerle bien a los taiwaneses. El objetivo chino es la captura de todas las fábricas e instalaciones de chips avanzados, lo cual al tener el 90% de la producción de chips avanzados satelitales y de inteligencia artificial, ese es el peligro, quedaría en manos de China, una nación comunista, una nación robótica, como muy bien el detalle que señala Alejandro. Nosotros los militares podemos ver en los desfiles chinos que el soldado chino en el combate es ineficiente. Ese tipo de robótica implica que la iniciativa que es tan necesaria en el nivel táctico, en el nivel del sargento, del subteniente, donde se les da la misión, conquista esa colina. Ese combatiente occidental recibe una misión conforme a la doctrina alemana de Austragtik, que lo aplicamos tanto en el ejército norteamericano como en la infantería marina de los Estados Unidos. A nosotros nos dan la misión, pero el cómo es del comandante. Y eso nace de la iniciativa de un pueblo que es libre, que ingresa a las fuerzas militares no porque es una orden de la dictadura del Partido Comunista, que es el caso chino. Ingresamos a las fuerzas militares porque venimos de buenos colegios, tenemos una buena educación y queremos servir voluntariamente en las Fuerzas Armadas. Ergo traemos toda nuestra cultura, todo nuestro intelecto y todo nuestro espíritu de combate. Y eso nos hace inderrotables, nos hace letales. Entonces, esto es lo que sabemos que, me imagino, hasta algún extremo, Xi Jinping alguna noción tiene que tener de que esta invasión, si bien es cierto, es inevitable, tiene que ser lo menos violenta posible para obtener dos objetivos. Que la población taiwanesa, una vez que sea derrotada, no genere una guerrilla, se rinda y se convierta en una Delcy Rodríguez pacífica, pero lo más importante es la captura de absolutamente todas las fábricas y la tecnología y el software para fabricar el 90% de los chips más avanzados de inteligencia artificial para llevar a China 50 años en el futuro y con lo que sobre dominar el mercado y vender estos chips a Europa, América Latina, África y Asia. Si uno mira el tablero con distancia, la pelea parece estar en puertos, semiconductores, minerales críticos, rutas marítimas, inteligencia artificial y control de cadenas de suministro. No siempre se ve como guerra, pero funciona como guerra. ¿El país que controla rutas controla tiempo estratégico, Alejandro? Bueno, indudablemente el tema del control de las rutas es, como dices tú, estratégico, los mares. Y tú mencionaste un tema, y por ejemplo, hubo cambio de gobierno en Chile. ¿Cuál fue el primer acuerdo que se firmó? Las tierras raras, exclusiva con Estados Unidos. Es una señal tremendamente potente. Ahí tiene un tema claro. Ahora, estamos hablando del tema, por ejemplo, los chips. ¿Dónde se hace la segunda? ¿Dónde están los dos más grandes productores de chips después de Taiwán? Uno están Silicon Valley y Estados Unidos, indudablemente, pero también han diversificado. Israel. Israel es tremendamente importante. Yo diría que el 70% de un iPhone hoy en día de los chips son hechos en Israel. Intel tiene su fábrica de desarrollo, está en Israel, Nvidia, justamente porque se está viendo este tema que qué pasa si Taiwán vuelve y queda capturada por China.
¿Cuál es el BATNA? ¿Cuál es la alternativa que vamos a tener nosotros para producir chips? Bueno, está Silicon Valley, y hay otros países más, digamos, ¿no? Pero Israel y creo que Estados Unidos son los más grandes que están detrás. Corea del Sur también. ¿Puerto Rico también o no? O sea, todos tienen iniciativas hasta de Startup Nation, le han copiado el concepto de los startups a Israel, pero están naciendo recién, no tienen la tecnología que tiene hoy en día. Hay países árabes que lo están haciendo, Marruecos, pero van detrás. O sea, hoy en día a Silicon Valley y a Tel Aviv no tienen comparación. Pero Taiwán sí que tiene entre el 90 y tanto, creo que el 92% de los chips, o sea, se dedican a eso. Yo me estaba acordando cuando hablaba José Miguel de los chips, que hubo una alta autoridad femenina, no me recuerdo el nombre ni el cargo, que viajó a Taiwán. Nunca supimos para qué, por qué, y ahí se especula que era por el tema de los chips, que estaba sacando a científicos de Taiwán. No sé si recuerdan ese acontecimiento. ¿Puedo responder? Sí, sí, José Miguel. La mujer que viajó a China hace 5 días es la presidenta y la líder del partido chino de oposición, del partido de Taiwán de oposición al gobierno. Allá no hay 7 partidos políticos, hay un solo partido político de oposición al gobierno, que tiene un número bastante grande de personas. Y ella recibió esta invitación de Xi Jinping, el presidente de China, y ella personalmente se reunió cara a cara con el presidente de China y le hizo para resumir o simplificar, le hizo esta promesa. Nosotros no vamos a combatir, no vamos a pelear y lo que queremos es ser anexados a la Gran China, lograr un balance, tener algún grado de, como es muy bien, creo que alguien lo dijo, tener el estatus de Estado libre asociado, como el- lo tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, pero Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Eso es lo que quiere esta líder, que fue algo absolutamente histórico y que le ha creado un problema tenaz al presidente de Taiwán y ha desmoralizado a las tropas de defensa de la isla. Pero hay una fecha que viajó hace unos años una autoridad estadounidense a Taiwán. Le Pelosi, pusieron, claro, le pusieron un portaaviones y todo y nunca se supo a qué viajó. Nancy Pelosi. Ya, me están pidiendo que explique un poco qué es lo que son las tierras raras. En fácil, a ver. Las tierras raras no son raras, primer punto, y tampoco son tierras. En Ahí generales. está mi explicación. Ya, tierra rara es porque quien descubrió uno de estos metales, que son 17 elementos químicos metálicos, los lantánidos, perdón, era una roca negra y para la fecha era rara. Entonces, después descubrieron que era un mineral en sí y era un producto químico, un elemento químico muy, muy distinto a los que se conocían. Ahí tenemos los lantanos, cerio, herbio, tulio y otros más que nos enseñan en el colegio en la tabla periódica. ¿Ya? Durante décadas no fueron importantes, no tenían importancia porque no se sabía en qué se podían usar. Sin embargo, en los últimos 60 años, si no me equivoco, o por ahí, se han vuelto cada vez más relevantes, ya que son indispensables para muchos componentes, como lo mencionaban por ahí Alejandro, los celulares tienen tierra rara. Está en todo tipo de tecnología las tierras raras. Ahora, las tierras raras tampoco son raras porque cueste encontrar estos minerales. Son bastante, digamos, fáciles de encontrar, todos los países tienen. El tema es cómo explotarlos o la cantidad de tierras raras que hay le voy a decir por metro cuadrado. Ya no es un término minero, pero para que se entienda. ¿Cuántos minerales por metro cuadrado? En minería se trabaja por kilotoneladas.
cuánto mineral por metro cuadrado para que se haga comercial el tema del trabajo o de la explotación. Y lo otro que tiene estas tierras raras es que tienen que ser a rajo, no pueden ser a subterráneo, no pueden ser minas subterráneas, son a rajo abierto y eso significa bastante terreno a explotar, ¿ya? Eso más o menos es lo que es las tierras raras que Chile tiene, para, que son comerciales. Ya, eso más o menos. Sí, estábamos pasando ya a la última parte de este bloque y vamos a empezar con el bloque más interesante a mi gusto, Taiwán. Taiwán, disuasión y riesgo de choque. ¿Taiwán es el punto de quiebre o solo el símbolo más visible de un conflicto mucho mayor? José Miguel, ¿Taiwán es una línea roja o una zona de presión constante? Taiwán es un conflicto militar inevitable. Hablemos las cosas en el idioma más simple posible. Y es un conflicto militar que va a ocurrir en menos de 12 meses. Xi Jinping tiene ahora una oportunidad de decir es ahora o nunca. El hombre tiene 72, casi 73 años, y él está absolutamente convencido de que los Estados Unidos no van a intervenir en esta invasión, y Xi Jinping está en lo correcto. Recordemos que China no tiene un interés de dominio planetario. Para China es absolutamente vital el, porque no tiene experiencia de combate, no tiene fuerzas expedicionarias, no tiene fuerzas militares que le permitan, como los Estados Unidos, de desplegar grupos de batalla a cualquier punto del planeta, conquistar países, bombardear naciones, cerrar, golfos, proteger regiones completas. China no puede hacer eso. No tiene experiencia y no tiene el intelecto desde el punto de vista de la doctrina, el entrenamiento de oficiales, con una amplia experiencia de 100 o 200 años de guerra, como un país unitario. Recordemos que China fue creada también hace 10 minutos. China nace en el año 47, 48, 49, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un país que militarmente puede realizar acciones ofensivas, bélicas, muy limitadas y muy bien planificadas, porque recuerda que al no existir una educación militar que fomente la iniciativa, la profesionalización de su cuerpo de oficiales, el comandante no confía en sus tropas. Por lo tanto, todas las operaciones militares chinas son vigiladas, son sobre supervisadas y eso genera una debilidad tremenda. China lo que está buscando en el tema de Taiwán es el soft power, el buscar la posibilidad de conquistar Taiwán lo más pronto posible antes de que termine el gobierno del presidente Trump, que obviamente no tiene el ancho de banda de defender a Europa, por eso está tratando de salir de Europa, salir de la OTAN, defender su núcleo de la fortaleza de América, defender África y defender a todos sus aliados del Golfo Pérsico. Y más encima, tener un quinto conflicto contra toda China, donde lo que sí puede hacer China al defender su propio territorio es lo que se llama MAD, Mutual Assurance and Destruction, lo que es la destrucción asegurada mutua. Eso Estados Unidos no lo va a realizar. Por muy loco que podamos pensar que el presidente Trump es, sus generales no lo van a permitir. Lanzamiento de bombas nucleares está completamente fuera de las posibilidades de combate. Entonces lo que va a hacer Estados Unidos, que China ya lo sabe, no va a intervenir. Y por esa información ya la tiene Taiwán, ha empezado a llevar el baile en paz y a explorar la posibilidad de algún tipo de negociación. En resumen, Taiwán sabe que va a ser invadida en menos de 12 meses y esa invasión va a ser con un soft power, negociación, o va a ser a través de un asalto anfibio, aéreo, naval y terrestre, que tiene como objetivo la destrucción de las fuerzas militares de defensa de Taiwán, pero lo más principal, lo central, lo estratégico es no
tocar la verdadera razón por la cual se invade Taiwán, que es esta recuperación económica de obtener el control, el software y la tecnología del 91% de los chips de inteligencia artificial más avanzados del planeta. Cuando eso se estabilice, sin duda alguna, el territorio de Taiwán se va a convertir en una base naval china que les va a permitir por primera vez, al ser ellos los dueños de este terreno, a partir de Taiwán, proyectar la flota china en los próximos 20 o 30 años hacia el Pacífico. A partir de 30 años más, si se conquista y se consolida China dentro de Taiwán como un territorio nacional 100% bajo el control de ellos, el crecimiento de China a nivel planetario podría considerarse como una posibilidad. Estaba viendo en el plano dónde está Taiwán y está China, o sea, en el mapa. Taiwán no sé si se alcanza a ver, sí. Y China. Increíble. Alejandro, ¿esta disuasión que está hablando José Miguel está funcionando o solo está postergando el choque? O sea, están intentando que funcione. Ahora, indudablemente, yo también creo, al igual que José Miguel, pero discrepo que no creo que haya una guerra en 12 meses. Yo sí creo que China está esperando, con la paciencia de los chinos, el momento más favorable, que haya un gobierno demócrata más débil, ni Dios lo quiera, Kamala Harris, una cosa así, y hacer una invasión más negociada, consensuada, si es que la líder de la oposición se convierte en primer ministro o presidenta de Taiwán. Por ahí van los tiros de China. China no va a querer entrar en una confrontación bélica, porque también están los ingleses que tienen interés en Taiwán, y los ingleses son de repente más belicosos que los norteamericanos. Entonces, cualquier iniciativa que ellos realicen ahí podría terminar una conflagración bélica, y cualquier escaramuza bélica, una guerra objetivo limitado, ¿no es cierto?, o light intensity conflict, como se llama hoy en día, le traería problemas a China, porque demostraría que no es que un tigre de papel, en el fondo, como explicaba José Miguel, la parte militar, al enfrentar, ¿no es cierto?, a un grupo de batalla británico, por ejemplo, tener un roce con ellos. Entonces, creo que van a buscar una solución política a través del soft power que permita anexar pacíficamente a Taiwán. Pero que lo van a hacer y van a tomarse todo el tiempo del mundo para hacerlo, lo van a hacer. ¿Y cuál es tu proyección en meses? No más. Puede ser paciencia chino, 10, 20 años más. Tiene que alinearse, o 7 años más. Que haya un gobierno demócrata en Estados Unidos, que esta líder de la oposición sea la presidenta de Taiwán. Tienen que alinearse los astros, pero los chinos tienen la paciencia de esperarlo. Perfecto. Porque Taiwán no es solo una isla, es tecnología, semiconductores, prestigio estratégico, credibilidad militar y señal global. ¿Estados Unidos defiende Taiwán por territorio o por credibilidad? José Miguel. No existe ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos intervengan militarmente en la defensa de Taiwán con fuerzas de combate. Eso es una fantasía, es irreal y no cuadra por ningún lado. Segundo, el ataque de China a Taiwán es inevitable, están contra el reloj y lo deben realizar lo más pronto posible. Recordemos que China no es un ser, no es una jalea, no es una organización que se mueve a través del Espíritu Santo. China es una dictadura extremista, radical y asesina. China no tiene un consejo, no tiene un board of directors, no tiene un senado o un congreso. Tenemos que estudiar la historia de China y entender qué es lo que es la China del siglo XXI y específicamente la China del año 2026. China es un país que tiene un solo líder, no dos, no 15, uno solo, Xi Jinping. Xi Jinping es un nacionalista extremista y él sabe que a sus 72 años él debe dejar un legado. Y ese legado es este sueño de hace medio siglo de unir a las dos Chinas. El momento para atacar es ahora, no cuando los Estados Unidos esté de vuelta en su fortaleza, sin conflictos bélicos, sin presiones.
sin la necesidad de mostrar resultados en Europa, en el Medio Oriente, en América Latina, en África, en ciertos países aliados en Asia. El momento de distracción es ahora. Como dice el viejo adagio, nunca interrumpas a tu amigo, perdón, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. El momento de atacar es ahora. Recordemos que China, con Xi Jinping, tiene un culto a la personalidad, como lo hacía Hitler. Hitler era el único tomador de decisiones. No escuchaba a sus generales. Recordemos la historia militar, por el amor de Dios. ¿Cómo cae un imperio? Cuando se centraliza el mando en un solo ser humano, no en un estado mayor, no en una agrupación de líderes, en donde el líder supremo exige un culto hacia su personalidad, donde nadie más puede haber en un cuarto que sea más inteligente que él. Analicemos, repito, los hechos, abandonemos la retórica y la propaganda extremista del Partido Comunista y la propaganda de los Estados Unidos. Veamos qué ha hecho Xi Jinping en los últimos 6 años. Todos los generales de alto mando han sido removidos y han sido cambiados y reemplazados por generales lamebotas, chupamedias, arrodillados, que no le discuten en nada, que no entregan ningún tipo de información. Y me encanta el ejemplo que dio Alejandro al principio de este podcast, donde el ejemplo de estos globos de inteligencia es la única vez en la historia de la inteligencia china en donde la Dirección de Inteligencia del Partido Comunista Chino realizó una operación de inteligencia sin la autorización de Xi Jinping. ¿Qué es lo que hace? La inteligencia china, que es muy mala en cuando se ingresa a la tecnología. Todo lo que es la inteligencia humana son espectaculares, pero cuando tú le metes a los servicios de inteligencia chinos tecnología, no saben, no dan pie con bola. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Colocan todos sus sistemas de absorción, de recolección de datos arriba de un globo aerostático del porte de un avión Embraer, más o menos. Imagínense un avión Embraer de 12 o 16 pasajeros, es bastante grande, se mueve a 1 kilómetro por hora, pierden el control del globo aerostático, ingresa a través de Canadá, gracias Canadá, y ingresa al espacio aéreo norteamericano. Esto se lo informan de inmediato al presidente Biden y claramente es un avión, es un elemento de espía, se está moviendo 2 kilómetros y está tratando de recolectar inteligencia de señales. Entonces, la primera intención de los Estados Unidos, de los militares, no de la inteligencia, no de la inteligencia de la CIA, es derribarlo, porque obviamente es una aeronave enemiga. Pero ahí llega lo que se llama la CIA, y la historia es real, y le dice, señor presidente, ¿usted tiene planeado lanzar misiles nucleares a algún país en estos momentos mientras va cruzando esta aeronave de inteligencia china? No. Bueno, lo único que van a hacer estos chinos que van a cruzar desde Canadá hasta la Florida, va a sacarle fotos a silos con las tapas cerradas, bases navales, toda la información que va a recolectar la puede sacar de Google. Por lo tanto, esta es una oportunidad que solamente ocurre una vez cada 30 años. Lo que le recomiendo, señor presidente, es que autorice a la CIA que ponga un helicóptero o un avión de inteligencia electrónica sobre el globo aerostático y un helicóptero por debajo y lo siga. Y todas las señales que iba transmitiendo, porque ellos pierden el control, todas las señales de inteligencia electrónica, de recolección de datos, empiezan a ser copiadas porque son frecuencias muy específicas. Y ergo, todas las frecuencias que iba recolectando o trataba de recolectar esta unidad de inteligencia flotante, se las iba transmitiendo a China, a sus cuarteles de inteligencia. ¿Qué es lo que hicimos en los Estados Unidos? Nos conectamos a esas redes y pudimos determinar quién era el chino que estaba con nombre y apellido en ese terminal en la ciudad de Guangzhou, en la ciudad de Shandong, en la ciudad de Beijing. Pudimos determinar qué unidades, cuál es el nombre, en qué terminal, en qué edificio, qué tipo de información, qué tipo de frecuencias ocupaban. La penetración que tuvimos hace 4 años atrás con este tremendo error de la inteligencia china ha sido fabulosa. Los sistemas de recolección electrónica de Estados Unidos no tienen comparación. Europa ni siquiera se acerca, y lo reconocen los mismos europeos. Todo lo que es inteligencia electrónica es de Estados Unidos. Entonces, esto te demuestra, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? A los 2 meses, porque nadie le informa al líder supremo,
que es Xi Jinping de esto. Y a las 2 semanas a Biden le toca reunirse en Europa con Xi Jinping. Y lógicamente Biden le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Perdón, dice que, no, las fotos aquí tenemos, ¿por qué enviaste este globo aerostático a recolectar inteligencia? Por favor, no lo hagas. En ese momento que sale televisado, Xi Jinping llama a la gente y les pregunta, ¿de qué está hablando este hombre? No le habían contado. Ese es el líder supremo. Es un hombre que solamente exige lealtad ciega, no escucha a nadie, tiene un plan que es de carácter personal y la invasión de Taiwán en menos de un año es inevitable. Alejandro, ¿China necesita invadir o le basta con cercar, presionar y desgastar a Taiwán? O sea, creo que la invasión militar, a ver, yo he tenido clases con los chinos y siempre ellos dicen, nosotros no somos bélicos, somos un pueblo de paz, fuimos invadidos, fuimos abusados por distintas potencias, nos metieron el opio. Si ustedes ven la flota, como explicaba José Miguel, ellos dicen, nuestra flota, nuestros portaaviones están diseñados y todo para el mar de China. Nunca van a haber una flota naval como tienen otros, Estados Unidos, Rusia, de andarse paseando por el mundo, ir a América Latina, o que sea una cuarta flota o una tercera flota que está hecha para ciertos hemisferios. Entonces, creo yo, claro, indudablemente lo que dice José Miguel, hay un interés y está dentro el interés, tú estás viendo el mapa, necesitan anexarse a Taiwán, pero creo que no lo van a hacer militarmente, con un enfrentamiento bélico. Van a esperar con la paciencia de los chinos, porque se alineen los actos, creo yo, de que haya un gobierno de izquierda, que esta líder de oposición sea ella la presidenta de Taiwán, y que Estados Unidos haya un gobierno demócrata. Y en algún momento se alinearán los astros y lo van a hacer en forma más pacífica. O que el pueblo haga un plebiscito y quieran ellos ser parte de China. Pero no van a buscar una confrontación bélica, porque insisto, más que Estados Unidos, a mí me preocupan los británicos. Que tuvieron una. Ahora, Taiwán es tremendamente complejo, no vamos a analizar en el programa, pero en algún momento fue chino. Por eso China tiene su raigambre. Hay familias chinas en Taiwán. Después fue independiente, tuvo con los ingleses. Entonces, tiene varios desde varias perspectivas, como el conflicto entre Ucrania y Rusia. En algún momento fue ruso, en algún momento fue independiente, en algún momento fue un reino, o sea, han habido 7 tipos distintos de configuraciones, pero en algún momento fueron rusos. Y eso le da a los rusos la potestad de decir, este era mi territorio, lo quiero invadir. Acá pasa, la historia es similar. Sí, tú nombrabas a los ingleses metieron el opio. Bueno, ahí viene la guerra del opio. Bueno, eso es para otro programa, pero ya. Taiwán puede ser el lugar donde el conflicto se vea con más nitidez, pero no es el único lugar donde se está jugando esta disputa. Y eso nos lleva al resto del mundo. Hispanoamérica, Chile y el impacto de la rivalidad. Alejandro, la región Hispanoamérica, ¿es actor o es un terreno en disputa? Es una compleja pregunta porque tiene dos aristas. Por una parte está, yo mencioné ya, hay intereses chinos geográficos en algunos sectores, la base militar que tienen en Neuquén, metieron, vuelvo a decir, la mentira absurda del plan Andinia y lo inflaron por años para ellos colocar su base y nadie habla del plan Andinia chino, que fue el que sí se ejecutó y que logró colocar la base y la tenemos ahí sorpresa. Y cuando la quisieron sacar, China dijo, mando mañana 1.600.000 soldados a poblarla, cuando quieran. Esa es una, el canal de Nicaragua que quisieron hacer, etcétera. Hay ciertos intereses, pero yo creo que va por otro lado. El tema, estos, hablamos de los chips, pero los chips requieren cadmio, níquel, silicio y nuestro famosísimo litio. De ahí está el tema. O sea, ¿qué va a pasar con el litio? ¿Cuánto del litio estamos? Ahora, creo que uno de los errores garrafales que cometió el presidente Boric fue firmar un acuerdo con China, esperaron 4 años para la explotación y meses antes que Boric entregara, China se desistió de explotar y perdimos el costo-oportunidad de no haber hecho nada en 4 años con esta industria del litio que estaba firmado un memorándum de entendimiento con China. Ahí cometimos un error y perdimos un tiempo precioso. Creo que es el error más grande que ha hecho y no se ha sopesado el gobierno del presidente Boric. Pero volvemos a lo mismo. Está ese litio, ¿cómo se va a explotar? ¿Qué se va a hacer? Y es uno de los componentes esenciales para los chips, ¿no? Y para las baterías, digamos, también de los drones, de todo lo moderno, los vehículos, todo lo eléctrico necesita litio, aparte de los componentes que mencioné anteriormente. José Miguel, ¿dónde compiten hoy China y Estados Unidos de forma más seria en Hispanoamérica? Hoy China, y tenemos que volver al tema militar,
Hoy China y Estados Unidos tienen una leve competencia comercial, sobre todo en los países bajo la línea del Ecuador. Eh, en este momento no hay una competencia militar, hay una pequeña competencia comercial muy débil. Esto hace la presencia china en América Latina muy frágil, muy débil. Y Estados Unidos lo va a sacar a las inversiones chinas y la presencia china la va a sacar rápidamente una vez que tenga el tiempo y la capacidad de enfoque, una vez que salga del Golfo Pérsico en los próximos meses. Estados Unidos se va a volver a enfocar en esta presencia china que, insisto, es muy leve, es muy frágil, es muy leve, es a través de préstamos, a través de financiamientos, a través de ventas de elementos, tratar de lograr coproducción, ensamble final. La aproximación china en América Latina es de soft power, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en estos momentos, insisto, cuando tenga el tiempo de hacerlo, va a volver a América Latina y va a ocupar su aproximación que es el hard power, que es poder militar. Y le va a decir a Argentina, a Brasil y a Perú, me sacan a los chinos de inmediato o enfrentan problemas militares, económicos y políticos extremos, gravísimos. Es que usted no puede decir eso se ve mal en la política. Me importa un comino. Tiene 5 minutos, me saca a los chinos, me saca, rompe los acuerdos, me entrega el puerto, me importa un comino. O lo hace o lo destruyo. Esa es la aproximación norteamericana, que los chinos, muy bien como lo dice Alejandro, tienen una visión mucho más débil, mucho más frágil y que no se da de la mano con el siglo XXI. En resumen, el poder militar, no porque sea militar, lo voy a ensalzar más aún, porque soy realista, es realpolitik. Tú no tienes ningún peso en ninguna negociación en Europa, en América Latina, en África, si detrás de tus ideas, detrás de tus intenciones, detrás de tus propuestas, no tienes poder militar para influir. Es el caso que ojalá lo veamos más adelante con el tema del petróleo en Chile. China, su futuro en América Latina es bleak, gris, débil, frágil y está condenado a desaparecer por no tener poder militar. Al carecer de fuerzas militares, bases aéreas, bases navales, presencia de flotas, tropas, intercambio militar, no existe. Nunca ha existido en América Latina la llegada de un contingente pequeño, unos 600 instructores chinos a Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Guatemala. No existe eso. Jamás han llegado tropas, tanques, aviones, helicópteros, buques de desembarco anfibios, submarinos, portaaviones. Entonces, si no tiene el apoyo militar para imponer sus ideas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con buenas intenciones? No funciona. Poder militar garantiza la firma de acuerdos. Mencionaba Alejandro el tema del litio de China. Esta semana China estuvo amenazando con quitarnos el ácido sulfúrico. Uno de los grandes productores de ácido sulfúrico en el mundo es China. ¿Por qué no lo es Chile? Porque Chile se fue quedando atrás con las fundiciones, especialmente la fundición de caletones. Ahí se hizo todo una especie de fábrica de ácido sulfúrico con unos japoneses, Mitsubishi, en los años 90, y donde todos esos gases que salían de la fundición se recuperaban y iban sacando ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un producto químico que, si bien es cierto, es peligroso, es bastante esencial en la industria minera, ya, ya sea para las lixiviaciones de los minerales, para obtener o purificar también el cobre, se tienen que utilizar el ácido sulfúrico. ¿Quién lo tiene hoy? China. ¿Ya? Y esa es otra lista que también estaban pasando hace una semana los chinos. La pelea entre China y Estados Unidos no se queda en Asia, llega a puertos, litio, cobre, telecomunicaciones, energía y redes de influencia en América Latina. ¿Chile gana valor en esta disputa o corre más riesgo, Alejandro? Bueno,
Muy buena pregunta. Yo tenía la respuesta antes, que te iba a dar 3 casos puntuales y uno va a responder directamente a tu pregunta. Y voy a ser el primero que voy a tocar. América Latina, más cercano a nuestras fronteras, 3 lugares que tenemos intereses y que fueron parte de esta disputa. Uno, el cable. El cable, este submarino, fue un gol que trató de hacer China. El gobierno del presidente Boric trató de pasarle un gol a la administración del presidente Kast a último minuto, y que se creyeron más vivos que Estados Unidos y que la CIA. No go. No le fue bien. Le sacaron la tarjeta amarilla de inmediato a Estados Unidos y amenazó con la roja al tiro, la visa waiver. Estados Unidos no sea con chicas, como bien dijo José Miguel. Y ahí quedó el cable. Explicaciones van, explicaciones menos, sacamos salida, pero casi nos cuesta una tarjeta roja. O sea, aquí hay un dicho que tiene el europeo: uno no puede tener el traste en 2 sillas, más o menos traducido. Acá tratamos de hacerlo así, no nos fue bien. Estados Unidos sacó la tarjeta amarilla y tenía la roja lista para sacarla. 2, el canal de Panamá. En algún momento se empezó a privatizar, los chinos trataron de entrar, llegó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, a inaugurar y a sacar a los chinos, a apurar la salida de los chinos, que salieron en 24 horas de cualquier tipo de concesión en el canal de Panamá. Otro tema interesante, o sea, no pudieron el canal de Nicaragua, quisieron tomar por las concesiones el tema de Panamá, Estados Unidos no se lo aguantó. Y muy interesante también, vecino nuestro, Bolivia. El cambio de gobierno en Bolivia. Bolivia le vendó la madre, la abuela y la hermana a China. Hoy en día un gobierno de derecha, está haciendo cambios, ya recompuso las relaciones con Israel. Siempre hablamos del uranio que se vendió, los 400 kilos de uranio que están en disputa en Irán, salieron de Venezuela y de Bolivia. Bolivia fue un gobierno de Evo Morales tremendamente antisemita, se alineó con los lineamientos de Irán. Hoy en día hubo un cambio político pacífico, pero hay grandes tratados, hay grandes contratos abusivos de China en varias áreas estratégicas en Bolivia, y vamos a ver cómo va a lidiar el gobierno ahora boliviano para ir revisando estos contratos. Y a los chinos no les gusta que le revisen los contratos, lo que pasó, expliqué con la base Neuquén. Así que está muy interesante cómo va a ir Bolivia en estos próximos 4 años lidiando con Estados Unidos, pero con el tema que tiene con los chinos. José Miguel, ¿Washington llega tarde a una región donde China ya avanzó demasiado? Para nada. Los Estados Unidos llega atrasado, sin duda, pero no llega tarde. Sin poder militar en América Latina, China siempre debe retroceder. Eh, China, al retroceder, y lo vemos en los hechos reales, al no tener bases navales, no tiene bases militares, al no poder respaldar sus inversiones, vemos lo que Alejandro nos grafica en lo que se llama la realidad política. China, ignoro el monto de miles de millones de dólares que invierten para tener este tratado, para controlar el canal de Panamá, producto de la debilidad que proyectaron los últimos gobiernos norteamericanos. Ahora llega un gobierno norteamericano de extrema derecha, tradicional, de doctrina Monroe, y le dice, como muy bien lo acabamos de conversar, China tiene 24 horas para irse. Pero Dios santo, eso no se da de la mano con la diplomacia, no se da de la mano con las buenas costumbres, con las Naciones Unidas, con los consejos internacionales. Cállese, agarre sus cosas y váyase. Bueno, ¿y qué pasa con mi inversión? Me la voy a quedar. ¿Dudas, preguntas o consultas? Esa es la realidad política que estamos viviendo ahora, y lamentablemente nuestra mentalidad latinoamericana, que es una mentalidad, qué pena decirlo, pero es la verdad, provinciana, campesina, sin imaginación, nos sorprende. Y América Latina constantemente se lleva estas sorpresas, se lleva estas desilusiones, porque es incapaz de manejar la crisis, es incapaz de desarrollar intelecto estratégico. Todos los países latinoamericanos, su visión estratégica es la punta de los dedos. No tiene proyección de alianzas, no entiende lo que es una alianza económica, la ve en términos de documentos, la ve en términos de tratados, papeles, apretones de mano, no comprende la realidad política. Tú no puedes tener una alianza comercial con Brasil o con otro país, incluso Chile con Perú, si esa alianza, esa interacción económica no está respaldada por una fuerza militar.
que es tan poderosa que garantiza el cumplimiento de ese tratado de gas, de petróleo, etc. En resumen, los chinos, al no tener ni bases avanzadas, como si lo tiene Estados Unidos, al no tener firmado tratados militares, al no tener activamente intercambios de fuerzas donde llegan 1.000, 2.000, lo más normal que lo vemos hace 5 minutos, lo vimos en Chile, la llegada de 5.000 hombres o más en un portaaviones a nuestras costas. Y lo va a recibir el presidente de la República de Chile a abrazarse, a ver los ejercicios militares. Es normal para los Estados Unidos hacer su despliegue y proyectar esa fuerza naval. Básicamente, el portaaviones que llegó a Chile por 5 minutos, en su cubierta tenía una fuerza aeronaval más grande que todas las fuerzas de habla hispana en América Latina juntas. Eso es poder. Eso es política real. Entonces, con esto termino. China, al carecer de una presencia militar que pueda sostener cualquier tipo de tratado pichiruche, por grande, mediano, chico, tiene garantizada su derrota comercial. Sin poder militar, no existe ninguna posibilidad de generar tratados comerciales de largo aliento. La región no está al margen de esta pelea, puede no decidirla, pero sí sentir sus efectos y convertirse en parte del tablero. Si tuvieran que resumirlo en una idea, esta rivalidad, Alejandro, José Miguel, ¿va hacia equilibrio, guerra fría o choque abierto? Alejandro. O sea, yo creo que era una disputa de tipo económico insisto, estamos en esta guerra de tomar posiciones, operaciones de configuración. Yo quiero aprovechar el tiempo para, en un momento fue más crítico con los chinos, ahora algo más positivo. Me tocó en algún momento en mi carrera recibir al uno de los dos ministros de defensa de China, un vicealmirante, y me acuerdo que el almirante que era mi jefe me dijo, este hombre que está aquí manda a la mitad de los soldados del planeta, en número. Ese es el tamaño de las Fuerzas Armadas que él tiene a su cargo. Solo en tropas, soldados per cápita. ¡Wow! Segundo, y me tocó ir a comer a un conocido restaurante acá, como era al Marino, un restaurante de marisco acá en Chile que le encantaba, con una delegación que ellos venían. Eso es lo primero que te quiero señalar. Y lo segundo, dentro de la conversación con él, siempre destacó el primer país, el primero, como bien dice José Miguel, que tuvo una visión geopolítica cuando China nadie existía en los años 80, nadie los miraba, fue el general Augusto Pinochet Ugarte, profesor de geopolítica y creador de la Academia de Guerra de Ecuador, etc. Él y de Salvador fue el que tuvo la visión, pese a la disparidad ideológica que uno puede entender entre un gobierno de libre mercado, como trató de implementar los Chicago Boys durante el gobierno militar, versus China, que era un país comunista. Fue el primero en ver la visión geopolítica del Asia-Pacífico y todo, y fue el primero en ir a negociar con ellos, y ellos lo reconocen así. O sea, dentro de los países latinoamericanos, el primer país que nos miró y entendió que existimos y quiso negociar con nosotros fue Chile. Sí, recuerdo que pocas veces se menciona a China dentro de los que ayudaron también al general Pinochet y Israel. Y más Son allá los de dos, la ideología comunista y todo, claro. como dice José Miguel, realpolitik. Hay una conflagración entre intereses del Asia-Pacífico, comercio, y lo dicen ellos, lo reconocen. Chile fue uno de los primeros países en saber que existíamos, en abrir una puerta. Y no nos olvidamos. Wow. José Miguel, si tuvieras que resumirlo en una idea, esta rivalidad. Mi proyección es que nunca va a existir un choque militar directo, un choque bélico planetario, extremo, intercambio de bombas nucleares. Lo que estamos viviendo, producto del peso militar que tiene China, es una situación entre los Estados Unidos y China que es idéntica a la situación que vivimos durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. Hoy estamos frente a una situación de destrucción mutua asegurada y eso crea un balance natural perfecto. Nadie en los Estados Unidos va a atacar nuclearmente a China y viceversa. Lo que la gente, insisto, tenemos que llevar el análisis a nuestra casa, a nuestro barrio, a América Latina. Por eso es que estamos tan perdidos.
y por eso es que tomamos malas decisiones comerciales y militares. La gente en América Latina no entiende que China no quiere un dominio mundial, eso es una fantasía, es propaganda. Lo que quiere China es dominar su núcleo y su zona de influencia central, que es, insisto, la primera misión estratégica es dominar o reconquistar la cadena de islas frente a sus costas, que lo tiene asfixiado. Entonces, insisto, desde Japón hasta el estrecho de Malaca. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y ese es el primer objetivo. El segundo es la conquista de Taiwán. Recordemos que las fuerzas militares, insisto, tenemos que alejarnos del discurso y mirar con inteligencia, lo que nos enseñan en inteligencia, para analizar qué es lo que va a hacer un adversario o la institución o la persona que estoy analizando y determinar cuál es su próximo paso, que es muy sencillo, es escribir todo lo que dice. Yo soy fiel a mi esposa, yo nunca voy a salir con otra mujer, yo quiero en la familia. ¿Qué es lo que hace? Sale con la secretaria y se va al motel. Todos los días compra condones. Todos los días se desaparece los sábados y los domingos. Esos son los hechos. Ergo, ese matrimonio se va a terminar, el hombre efectivamente es infiel y el hombre no tiene ninguna intención ni ama a su familia. Son los hechos, no, y esto quizás las mujeres lo van a entender mejor, el análisis, y por eso la mujer siempre ha tenido un mejor feeling, un análisis mucho más fino de cómo actúan los hombres. China, en resumen, está rodeada de 7 marinas adversarias modernas. Corea del Sur, Japón, la segunda armada más poderosa del planeta, no es Inglaterra. La armada inglesa es 1 o 2 barcos más grande que la armada de Chile. Tiene un portaaviones a media. La situación de la armada inglesa es miserable, vergonzosa. No tiene capacidad de proyección estratégica, no tiene buques de activos operacionales, no tiene buques de desembarco anfibio. Su portaaviones está constantemente en reparaciones. Creo que tiene 9 o 11 fragatas, 2 destructores. O sea, es imposible que ellos se desplieguen a cualquier parte del planeta porque dejan completamente descubiertos todas sus costas en Europa. Es absurdo. Su armada es microscópica versus el problema que tiene la Armada China. Por eso que el diseño de la fuerza hay que analizarlo, hay que mirar con inteligencia militar y un análisis frío, desapasionado. ¿Por qué la Armada China tiene 841 buques? Y todos sus buques son de guardia costera. Y todos sus buques son de corto alcance. ¿Es porque los chinos son tontos? No. Es porque su teatro de operaciones es en el barrio. Y esa flota va a actuar siempre dentro de un pasillo que tiene 100 o 200 kilómetros de ancho. Por lo tanto, tener buques de proyección estratégica de 1000, 2000, 5000, 10.000 kilómetros es un absurdo. Ese es el diseño de la fuerza china naval y eso es lo que ellos constantemente realizan en ejercicios. Ellos se mueven para garantizar, en el caso de un conflicto, la libre navegación de todas las costas chinas desde las Islas Kuriles hasta el estrecho de Malaca. ¿Cuál es el problema? Que para llegar desde ese punto al otro, tienen que pasar por el mar territorial de Japón, Corea del Sur, las Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia, que no son pobres, tienen marinas de guerra con submarinos de ataque modernos, fragatas, destructores y un armamento de largo alcance. Y en la Marina China, al operar en aguas tan estrechas, no hay una versión distinta en esta película en la cual la totalidad de los buques chinos no estén al alcance de las baterías terrestres, misiles de corto alcance de estos 7 países. China tiene más que suficientes problemas en su propio barrio como para ir a invadir otros o generar algún tipo de amenaza en cualquier otro continente. China no quiere la guerra. China, lo único agresivo que podemos esperar es que con todos estos problemas, China nunca va a aceptar la presencia de los Estados Unidos en fuerza masiva en sus mares territoriales, específicamente en el Asia Oriental y en el sudeste asiático. Eso es un tratado no público, pero lo entendemos en los Estados Unidos. Es un acuerdo de no agresión
en donde los Estados Unidos, por eso tú nunca has visto una fuerza de tareas. Insisto, vamos a los hechos. Los Estados Unidos ladra y grita. ¿Cuándo fue la última vez que viste una fuerza de tareas? ¿Un grupo de portaaviones norteamericanos frente a las costas chinas? ¿Existe eso? Nunca lo han hecho. Hemos hecho algún ejercicio multinacional gigantesco con 2 o 3 portaaviones, 15.000 o 20.000 infantes de marina, varias fragatas, destructores y submarinos nucleares de ataque en Japón, Corea del Sur, las Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia. Nunca, porque es la zona de núcleo de influencia de China. Ese tratado no escrito se respeta. Gracias, José Miguel Pizarro y Alejandro Pliskov, por este gran programa. China y Estados Unidos no solo disputan poder, disputan el derecho a definir las reglas, las rutas, la tecnología y el equilibrio del siglo. Y por eso esta pelea no necesita empezar con disparos para cambiar el mundo. Esto fue Tablero Mundial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo en pantalla. Y dejen sus preguntas y comentarios, porque vamos a estar leyendo sus mensajes para responderlos en el próximo capítulo. Si este contenido te interesa, suscríbete al Informante Chile en YouTube y acompáñanos en los próximos análisis. Nos vemos en un próximo Tablero Mundial.